Bienvenido a la cuarta clase de este curso de hermenéutica impartido por el Instituto Bíblico Olivar. Lo que vamos a revisar en esta clase es el estudio de las palabras. El erudito pentecostal Gordon Fee afirma que el objetivo de los estudios de palabras es intentar entender lo más exactamente posible lo que el autor quiere expresar al utilizar este término en este contexto concreto. Vamos a revisar las falacias más comunes o los errores más comunes cuando se estudian palabras dentro de la Biblia, ya sea Antiguo o Nuevo Testamento. Número 1. La falacia de recurrir solo al castellano o a cualquier lengua que se haya traducido el texto bíblico. No ser consciente de que muchas veces una misma palabra hebrea o griega se traduce al castellano con distintos términos. Estudiar una palabra en castellano y no ser consciente de que ciertas palabras distintas, tanto en hebreo como en griego, pueden traducirse a esas lenguas utilizando un mismo término en aquel idioma. Por lo tanto, uno de los mayores errores es estudiar una palabra que ya fue traducida. Lo correcto sería, en este caso, estudiar la palabra que se utilizó en el idioma original y no en el idioma en el cual estamos leyendo una traducción. Segundo, la falacia de la raíz. Esta es la idea de que el verdadero significado de un determinado término, palabra, se encuentra en su raíz original, en su etimología. Esto es un error frecuente, aunque muchas veces bien utilizado puede ser muy provechoso, pero también tenemos que entender el lenguaje y las palabras como algo que va siendo progresivo. Se van utilizando de acuerdo al contexto y muchas veces su significado va variando con el transcurso del tiempo. Tercero, la falacia del marco temporal. Esta ocurre cuando nos aferramos al sentido de una palabra moderna y pretendemos que es el que tiene en mente el autor bíblico. Del mismo modo, considerar que una palabra antigua sigue vigente cuando en realidad ha quedado en obsoleto. Por ejemplo, Romanos capítulo 1 versículo 16 dice: no me avergüenzo del evangelio porque es dinamita de Dios para salvación. Si esta palabra, que en el griego es dinamis, lo traducimos directamente al castellano, tendría que ser dinamita, aunque en el texto de Reina Valera dice porque es poder de Dios. Pero si vamos, ¿cierto?, a la traducción, diríamos que es dinamita, que es algo que tal vez puede explotar y puede causar una destrucción. Por lo tanto, debemos entender que una mejor traducción de esta palabra sería como lo traduce la Biblia, Reina Valera, que hace referencia a que es poder de Dios. 4. La falacia de la sobrecarga. Una palabra puede significar varias cosas distintas. Esta falacia consiste en atribuir a las palabras todos sus sentidos cada vez que se utilizan. 5. La falacia del cómputo de palabras. Considerar que una palabra ha de tener el mismo significado cada vez que aparece. Por eso, la regla de oro en la hermenéutica y en el estudio de las palabras es que es el contexto el que determina el significado. 6. La falacia semántico-conceptual. Es cuando se asume que una vez que hemos estudiado la palabra, hemos estudiado también todo su concepto. Podemos ver que esto no es así. Por ejemplo, la palabra iglesia, eclesia, que tal vez podemos estudiarla muy bien, pero también existen otros conceptos que hacen referencia a lo mismo. Por ejemplo, en la Biblia encontramos el mismo concepto de iglesia descrito como el cuerpo de Cristo, el templo del Espíritu Santo o la familia de la fe. También hacen referencia, ¿cierto?, a esta congregación de los santos que forman la iglesia. 7. La falacia de las pruebas selectivas. Es cuando se cita tan solo aquellas pruebas que apoyan nuestra interpretación o cuando desestimamos otras que parecen rebatir el punto de vista que nosotros sostenemos. Esto ocurre frecuentemente
Cuando se discute acerca de doctrinas que son controversiales, ya sea del milenio, la predestinación, la perseverancia, generalmente los teólogos se cargan mucho a utilizar los textos y utilizar tal vez una interpretación que les acomode más a su posición teológica, más que ser sinceros y buscar realmente lo que la Biblia nos habla. Ahora bien, hay un procedimiento para hacer un correcto estudio de las palabras. Número 1. Debemos elegir las palabras con cuidado. No podemos buscar todas las palabras tal vez de un capítulo, eso nos va a demorar mucho tiempo. Por eso tenemos que ser conscientes, observar y buscar aquellas palabras que tal vez son los puntos importantes para lograr el significado de un texto. Por lo tanto, debemos elegir las palabras con cuidado. Al hacer esto debemos A. Buscar palabras cruciales con sentido teológico e histórico. B. Buscar palabras que se repiten. Por ejemplo, véase Mateo capítulo 5 versículos del 1 al 12. C. Buscar figuras retóricas. Ver Juan capítulo 10 versículo 9. D. Buscar palabras ambiguas, desconcertantes y difíciles que nos cueste entender. Segundo, determinar el posible significado de la palabra. A. Revisar la variedad semántica. ¿Qué quiere decir la variedad semántica? Quiere decir qué rangos de significado puede tener una misma palabra. B. Trabajar con la concordancia. Puesto que los documentos originales de la Biblia no se escribieron en español, lo que realmente nos interesa es encontrar la gama de significados de las palabras griegas o hebreas y no la palabra española que se utiliza en la traducción. Aquí quiero hacer un pequeño alto y voy a hacer dos importantes recomendaciones. Las Biblias antiguas traían en la parte trasera, al término de la Biblia, una concordancia que por lo general tenía el título de breve concordancia. Y ahí nosotros buscábamos, aparecía una palabra y abajo aparecían todos los versículos bíblicos donde esa palabra es utilizada. Bien, eso se basa en cierta medida en la concordancia Strong, y este es el libro de concordancia Strong exhaustiva. Incluso los software bíblicos aún mantienen esta concordancia, la cual está numerada y es exhaustiva. Por lo tanto, trae todo el campo semántico en el cual una palabra es utilizada y en qué lugares de las escrituras se utiliza esta palabra. Es súper importante y es muy provechosa. Y acá tenemos un diccionario expositivo de palabras del Antiguo y Nuevo Testamento exhaustivo de Vine. Este es muy bueno, ya que con este podemos encontrar la importancia de la raíz de la palabra, dónde se utiliza y cuál es su traducción en el idioma original. También existen algunos software bíblicos que nos ayudan, hay hartos en el mercado, que nos ayudan mucho en este tipo de estudios y son muy rápidos de usar y ahorran mucho tiempo. Continuamos. Tercero, debemos estudiar el contexto en el cual está situada la palabra. Y voy a repetir algo que ya dije anteriormente. La regla máxima, y mucha atención aquí, la regla máxima de los estudios de palabra es la siguiente. El contexto determina el significado. Y lo vuelvo a repetir. El contexto determina el significado de la palabra. Por ejemplo, 2 Corintios capítulo 2, versículo 12. Dice, cuando llegué a Troas para predicar el Evangelio de Cristo, se me abrió una puerta en el Señor. Una puerta, si utilizamos el sentido literal, es lo que nos permite acceder o salir de. Acceder a una casa, por ejemplo, acceder a una habitación o salir de ella. Eso es una puerta. Pero lo que está hablando Pablo en este contexto, cuando dice que se le abrió una puerta en Troas, no se hace referencia a una puerta de una casa o de una habitación propiamente tal, sino que en el sentido figurado está diciendo que se le abrió una oportunidad para desarrollar su ministerio. Cuarto,
definir el sentido de la palabra en el contexto. Punto A. Una vez revisado el contexto, lo primero que debemos hacer es seleccionar de todos los significados posibles aquel que mejor encaja en el contexto. Punto B. Para descubrir el significado de un término, hemos de considerar en primer lugar el uso que le da el autor antes de considerar el uso que tiene en el canon bíblico. Por ejemplo, una palabra que tal vez el apóstol Pablo utiliza en sus epístolas puede tener una leve connotación distinta cuando escribe Lucas y utiliza la misma palabra o cuando escribe el apóstol Juan. Y lo mismo si esa palabra aparece tal vez en el Antiguo Testamento. Por lo tanto, lo primero que tenemos que hacer es revisar qué autor está ocupando esa palabra y revisar cómo ese autor utiliza esa palabra antes de revisarla en el resto del canon, en el resto de la Biblia. Punto C. En ocasiones descubriremos que es posible darle más de un sentido, quizás haya muchas más, pero aún así hemos de decidir cuál de ellos es el que encaja mejor en el contexto. Muchas gracias por participar en esta cuarta clase. Que Dios te bendiga grandemente.